Hola octavos, ¿cómo están? A los dos, octavo A, octavo B. Hoy día vamos a hacer un repaso del contenido del año pasado, de uno de los contenidos del año pasado respecto a narrativa, que fue el contenido de los personajes. Ahora lo vamos a ver de forma un poquito más completa. Lo de hoy, eso sí, es un repaso del año pasado, así que no pretende bajo ningún punto de vista hacer contenido nuevo. Todo les debería sonar familiar, incluso debería ser materia que ustedes consideren hasta repetida, porque es como la primera parte de lo que se viene después, la complejización de los personajes, que las nociones de personajes, digamos, según categoría de principal, protagonista, antagonista, incidental, ahora se comienzan a sumar otras nociones que son un poquito más complicadas, un poquito más elaboradas, pero no tanto más que la categoría que ya conocemos de los personajes según importancia. Ya, nos vamos a eso entonces. Esto no, compartimos pantalla por acá. Ya, nos vamos con personajes. Los tipos de personajes, entonces, les decía, no es contenido nuevo para nada, contenido hasta repetido. La idea, entonces, es que vayan evaluando qué tanto les quedó del año pasado. Muy normal que en vacaciones y con esto de la cuarentena se hayan olvidado de ciertas nociones básicas de narrativa. El trabajo de uno es hacer que ustedes lo recuerden. Entonces, tipo de personaje, el objetivo hoy día va a ser básicamente recordar clasificación de personajes narrativos. Nada debería ser materia nueva, nada les debería sonar extraño, todo debería ser muy familiar y muy visto. Ahora, la definición de personaje en general se entiende, digamos, los personajes como seres ficticios que están presentes en la narración literaria. Digamos que no porque un personaje sea nombrado, o mejor dicho, no porque una persona sea nombrada en un texto narrativo, automáticamente se va a transformar en un personaje. Para que una persona sea un personaje dentro de un texto literario, debe cumplir con ciertas características básicas y una de ellas es la ejecución de acciones. Todo personaje debe ejecutar ciertas acciones, algunas más importantes que otras, y ahí es donde viene la clasificación que vamos a ver hoy día. Personajes que ejecutan acciones relevantes, que tienen que ver con la trama central del texto, los vamos a llamar protagonistas. En cambio, personajes que ejecutan acciones puntuales, específicas, que aparecen solo una vez y quizá conducen un poco el relato solamente, los vamos a llamar incidental. Se clasifican dentro de distintos puntos de vista, que son los que vamos a ver a continuación. El año pasado no habíamos visto esto, el año pasado habíamos visto como a los personajes según importancia y los veíamos prácticamente todos juntos. Ahora, en cambio, en octavo, se complejiza un poco más el concepto y se habla de tres grandes categorías de personaje. Personaje según importancia, que es la que nos vamos a detener hoy día, personaje según caracterización y personaje según transformación. Estas dos últimas, la categoría 2 y 3, la vamos a ver en otra oportunidad. En la que nos vamos a concentrar hoy es en la categoría según importancia. Ahora, cuando lleguemos al final de esto de los personajes, la idea es que todos sean capaces de clasificar personajes mezclando, digamos, la importancia, la caracterización y la transformación. Y así poder hacer un análisis, digamos, completísimo de qué tipo de personaje es. Categoría 1, entonces, según importancia, esto no lo vamos a hacer, esto es algo que se hace en clases presenciales, un poco evaluar el conocimientos previos respecto a los personajes, pero es un ejercicio que mentalmente ustedes quizá podrían hacerlo, ya como ir viendo el personaje principal, protagonista secundario, antagonista, incidental, y evaluando ahí si podrían ser capaces de definirlo con sus propias palabras sin entregarles yo la definición antes. Pero como no podemos hacer esto porque no estamos en vivo y en directo, voy a entregar la definición yo y ustedes vayan viendo ahí si se acordaban o no de estos 5 tipos de personajes. Vamos primero con categoría número 1, el personaje principal. El personaje principal lo entendemos como aquel que representa acciones, me voy a mover abajo, personaje que representa acciones, las acciones más importantes dentro del relato. Es aquel que mueve la historia, que mueve la acción, en términos de querer lograr el objetivo o en términos de querer oponerse a esa persona que logra el objetivo. Por lo tanto, tanto el personaje protagonista como el antagonista son los que ejecutan las acciones más relevantes dentro del relato, por eso los vamos a llamar a ambos, tanto al protagonista como al antagonista,
personajes de tipo principal. Ahora, el personaje principal, ojo ahí, porque el principal es número 1, el protagonista es letra A. La primera categoría dentro del principal es el protagonista, y es aquel que intenta cumplir un objetivo que siempre se va a vincular con la trama central. Una buena forma de, cuando estoy un poco confundida, como no sé realmente si este personaje es principal de tipo protagonista, o más bien es un secundario, o más bien es un antagonista. Por lo general, una buena forma de reconocerlo es que cuando yo logro identificar cuál es la trama central, el conflicto, digamos, del relato, esa situación que ocurre, que si no ocurriera no habría texto, cuando yo logro identificar esa acción, y logro identificar luego quién es la persona que intenta cumplir un determinado objetivo a partir de ese conflicto central, automáticamente me debería más o menos quedar claro quién es el personaje protagonista del relato, porque por lo general va a ser la persona que va a intentar cumplir un objetivo relacionado con este conflicto central dentro del relato. Caso contrario ocurre con el personaje principal de tipo antagonista, que va a ser aquel que, contrario al protagonista, se va a oponer a él, va a intentar obstaculizarlo, va a ser el personaje que le va a poner conflicto, que va a hacer quizás más lento el cumplimiento de este objetivo por parte del protagonista, por distintos motivos. No necesariamente es por razones, digamos, de tipo valóricas, esto lo conversamos el año pasado, no necesariamente va a ser el malo del relato, en ocasiones ocurre que es así, pero simplemente el antagonista como definición va a ser aquel, o aquellos, en ocasiones funcionan de forma grupal, personaje que se opone al cumplimiento del objetivo por parte de este protagonista. Luego tenemos a categoría 2, principal entonces, dividido en protagonista y en antagonista. Luego como siguiente categoría, el personaje secundario, que va a ser aquel personaje que funciona de manera unitaria o también de forma grupal, que ayuda y es una especie de soporte para este personaje protagonista. Por lo general el protagonista, y si nos vamos, por ejemplo, a los textos heroicos del año pasado, siempre el protagonista tiene algún punto de inflexión, un punto en el que su seguridad, digamos, se pierde, en el que ya no quiere cumplir el objetivo, en que se siente agotado, en que se siente cansado, en que se siente perdido, y por lo general estos personajes secundarios son aquellos que lo acompañan, que acompañan a este personaje principal de tipo protagonista, pero no es solamente compañía en términos físicos, sino que compañía también en términos psicológicos. De apoyo, lo ayuda a volver a encauzarse, digamos, en el cumplimiento de su objetivo, y siempre está ahí, presente, ayudándolo. Ese personaje es un tipo de personaje secundario, principalmente por la noción de ayuda que le presta al personaje de tipo protagonista. Y tenemos finalmente al personaje categoría 3, personaje incidental, que va a ser aquel que no tiene una presencia permanente, aparece una o dos veces dentro del relato, no tiene participación en cuanto a la trama central, no participa directamente en el conflicto central, tampoco participa en el objetivo del cumplimiento de este protagonista, pero sí, lo que ocurre es que este personaje ayuda, quizás sin quererlo incluso, al protagonista para que cumpla finalmente su objetivo. Un ejemplo claro de un personaje incidental es, por ejemplo, las personas que están leyendo Ulises, o que ya lo leyeron, no sé. Un buen personaje incidental en este caso es el personaje de Hermes, por ejemplo. Recordemos un poco esta situación en la que Ulises llega a la isla de Circe. Uno de sus tripulantes, ¿cierto? Ya le había dicho que al resto de la tripulación, Circe, la hechicera, los había convertido en cerdo. Ulises, como buen líder, va a ver qué fue lo que ocurrió y se encuentra en el camino con Hermes. Hermes, el mensajero de los dioses, y este personaje aparece una sola vez en el relato, pero cuando aparece le entrega a Ulises, un personaje principal de tipo protagonista, le entrega esta especie como de hierba, planta, y le dice que la consuma y que cuando, digamos, tenga esta hierba, va a transformarse en una persona inmune a los hechizos de Circe. Ulises le hace caso y efectivamente es lo que ocurre. Digamos que si Hermes no hubiese aparecido en ese momento concreto, posiblemente la historia hubiese sido diferente. Por supuesto que Ulises hubiese sido hechizado y encantado por Circe, y también, obvio, que la historia hubiese conducido a otro final, muy probablemente. Por lo tanto, la idea del personaje incidental es un personaje que es cierto, aparece una o dos veces del relato, de una manera, digamos, no continua, pero cuando aparece sí cumple un rol súper importante. Entonces, no es como que es un personaje poco relevante, es importante. Lo que pasa es que no tiene continuidad dentro del relato. Tampoco es tan así como que aparezca una pura vez nomás,
puede volver a aparecer, pero su presencia, digamos, no es permanente a lo largo del relato y presta una ayuda, es cierto, al protagonista, pero no una ayuda, digamos, en el cumplimiento de su objetivo final, sino más bien en el cumplimiento de un objetivo puntual. En el caso, por ejemplo, de Ulises, Hermes no lo ayuda a volver a su casa, ¿cierto? Pero lo ayuda a cumplir un objetivo concreto que era no ser hechizado por Circe en ese momento. Ese es, digamos, que es como la definición propia. Vamos con la actividad ahora. Este es un trabajo simple, lo van a hacer conmigo, eso sí. Ahora la idea es que vayan ahí como siguiendo la lectura e ir reconociendo también los tipos de personajes que están presentes. Ya es un microcuento de Santiago en 100 palabras, entonces dice en el siguiente microcuento, reconoce los personajes y su categoría según importancia. Volvemos a esto entonces, según el microcuento, reconocer. El personaje que estoy leyendo ahí es principal de tipo protagonista, principal de tipo antagonista, secundario o incidente. Ya, eso. El cuento se llama La Desordenada, primer lugar, 2009, Santiago en 100 palabras. Dice entonces, voy a subir. ¿Cuándo me voy a quedar? No, voy a subir. Ahí. Dice entonces, a Doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera con Catedral, 2 calles del centro de Santiago, por si acaso. Se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin de caballo que ella misma tiñe. Estamos claros, hebras de crin son como esta especie como de pelo de la cola de los caballos que se utiliza para artesanía, se tiñe y se utiliza para artesanía. En un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico, el que se niega a pintar con alfileres aunque se le vuele. Por eso, día por medio, a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul o a una señora pituca le llega en el ojo una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarlas, se ríe nomás de la cara que pone la gente. Tenemos entonces, este es el texto, La Desordenada, título del texto, tenemos a una cantidad, digamos, menor de personajes, no superan, me imagino que logran reconocer acá que no logran superar los 3 personajes. La idea es que ahora veamos si son capaces de reconocerlos. El ejercicio entonces lo van a ir haciendo conmigo. Primer personaje, que de hecho la pista nos da el título, incluso nos dice quién es el primer personaje, por supuesto que el primero es Doña Clara. Doña Clara es un personaje de tipo principal protagonista porque, como les decía, incluso el título nos conducía a eso. Luego tenemos, si continuamos la historia, muchos cuando presento este texto me mencionan por ahí a los animales. Es incorrecto mencionar a los animales porque aquí de hecho técnicamente ni siquiera son animales, son figuras de artesanía. Ahora, tampoco ejecutan una acción los animales por sí solos. No es que porque sea un animal no va a ser un personaje, en ocasiones el animal es un personaje. Pero lo que ocurre en este texto en concreto es que el animal acá, estas ranas y esta libélula, no ejecutan una acción por sí sola, no le pegan, digamos, a este taxista y a esta señora pituca porque sí, es producto del viento. Y, insisto, ni siquiera son animales. Tenemos entonces como siguiente personaje al taxista, que está cortado ahí, pero es un personaje de tipo incidental, ¿cierto? Un personaje que aparece una sola vez, no tiene continuidad en el relato y no actúa por sí solo, sino que más bien es algo así como una víctima de esta señora Doña Clara desordenada, cuyas artesanías lo golpean a él. Por lo tanto, de manera autónoma, este personaje no funciona. Mismo caso con la señora Pituca, también, un personaje que, mismo caso que el taxista, no actúa por sí solo, sino que también funciona a partir de una acción motivada por el desorden de Doña Clara, por lo tanto también sería un personaje de corte incidental. Veamos ahora si son capaces ustedes de poder analizar esto mismo, pero con otro microcuento. Vamos a leer el cuento Nuestra mascota, mención honrosa, año 2009, también de Santiago en 100 palabras. La idea acá es que vayan haciendo la clasificación similar a la clasificación que hice yo por acá, ir poniendo los nombres de los personajes y la clasificación al ladito. Solo eso, nada más. En este caso, por ejemplo, sería Doña Clara, principal protagonista, taxista, incidental, señora Pituca, incidental también. Solo eso. Veamos si este cuento tiene la misma clasificación, quizás tiene más personajes o menos, quizás con distintas categorías, quizás hay menos presencia de incidentales, por ejemplo. Nuestra mascota entonces mencionó en Rosa 2009, la araña de rincón era café, del tamaño de una clementina y dócil y cariñosa como un gato. Vivía en el rincón derecho del living al lado de la ventana. Todos en la familia queríamos a la araña de rincón.
Mi mamá abría la ventana y la araña le sonreía. Mi hermano no se iba nunca al colegio sin despedirse con un beso de ella. Un día amaneció muerta y fue un enorme trauma para todos. Mi padre comenzó a beber, mi madre le pidió el divorcio, mi hermano comenzó a fumar hierba y yo comencé a escribir. Ese es el texto. Entonces, lo primero es un poco, buen ejercicio, irse al título. Irse al título, ver ahí de quién se está hablando, a partir del título reconocer quién podrá ser el protagonista de esta historia, reconocer también ahí quiénes son los personajes que se mueven en relación a ese personaje central, qué acción cumplen a partir del reconocimiento de este personaje central. Lo ayudan, están siempre con él, se menciona una sola vez y luego no tiene mayor continuidad en el relato. Ahora, por ahí va un poco el reconocimiento. Ir viendo acá. Otra forma también y otra cosa interesante de este cuento, aquí aparece un animal, que es la araña de Rincón. ¿Es un personaje o no es un personaje? ¿Ya? Por ahí va un poco la idea, es como una pista nomás. Ver ahí la araña ejecuta alguna acción es importante, el resto de los personajes se mueven en torno a este supuesto personaje, este posible personaje que pueda ser la araña o no. Partimos entonces la siguiente clase, en el siguiente video, revisando este cuento. Este cuento lo volvemos a retomar cuando veamos otra categoría de personaje, que es el personaje según transformación, pero por ahora lo vamos a analizar para los personajes según importancia. Ver acá entonces primero reconocer todos los tipos de personajes que hay acá, ver luego el tipo de clasificación que tiene, principal protagonista, principal antagonista, secundario o incidental. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video, continuamos con la materia de los personajes. Lo de hoy les decía era absolutamente repaso, las próximas veces que nos veamos va a ser distinto, va a ser ya materia nueva, así que espero que esta les haya quedado súper clara. Que estén muy bien, saludos, nos vemos.